nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, esté con todos ustedes. Con humildad reconocemos que somos pecadores y hemos pecado. Yo confieso ante ustedes, hermanos, palabra, obra y omisión. Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios, que por la resurrección de Cristo nos dispones para la vida eterna, elévanos hasta el autor de nuestra salvación, que está sentado a tu derecha, para que cuando venga nuestro Salvador en la majestad de su gloria, revistas de una dichosa inmortalidad a quienes nos hiciste renacer por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos
y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen el Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra Rey supremo. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Fue el quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Cristo resucitó. Aleluya. Aleluya. Resucitó. Aleluya. Aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Cristo resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se pondrán tristes, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia, porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver, se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Jesús nos pone una muestra de las pasiones, tristeza, alegría. Y Hechos de los Apóstoles, la exhortación que no tengan miedo. El miedo es el dolor anticipado por un mal que viene. El dolor es una sensación desagradable, es un malestar. Pero no es, queridos hermanos, en una sola línea. Porque Jesús dice, ustedes estarán tristes, pero el mundo se alegrará.
Pero cuando ustedes estén alegres, el mundo se entristecerá. Entonces, cuando hablamos de estas pasiones, que también en el plano de la ciencia se llaman algunas emociones, hay que saber distinguir, porque no toda pasión es mala. Hay un aspecto positivo de las pasiones. ¿Por qué se pondrán tristes? Porque Cristo va a sufrir y va a morir en la cruz, se los van a arrebatar. Por eso habla de los dolores de parto. Vean el miedo que siente Pedro ante la acechanza de los enemigos de Jesús, que también lo quieren llevar a juicio y lo niega. Y ese miedo lo lleva a la negación, y una vez que se consuma la negación viene la tristeza. Pero esa tristeza que experimenta Pedro lo lleva al arrepentimiento. Se puede decir que es una tristeza buena, porque se da cuenta que ha ofendido a Dios y que lo ha negado, que es muy diferente a la tristeza mala, ¿no? De que se te escapa de la mano algún reo. No es lo mismo la alegría de un ladrón que te asalta que la alegría de un policía que atrapa al ladrón. Es diferente. El miedo al ladrón es que lo atrapen. El miedo cuando sale alguien a la calle es que le roben. Como ven, es la misma pasión. Por eso no tiene calificativo moral. El calificativo moral se da cuando se da la acción. Y de ahí vienen muchas equivocaciones respecto a la espiritualidad, porque unos practican la búsqueda de la paz, de la iluminación, del encontrarse con uno mismo, de unirse al universo, con un concepto griego que se llama ataraxia, que es la imperturbabilidad, ¿no? Es como salirte del mundo y no interesarte por nada, ¿no? Y buscar simplemente tu bienestar, o sea, evitar el dolor. Y así es como te lo van presentando, por ejemplo, la nueva era, sus terapias holísticas. Y la gente quiere evadir el dolor y va a esas prácticas pensando que son algo bueno, pero en realidad es peor, porque no tienen remedio. Porque una de las consecuencias del pecado original es que no somos impasibles, por eso tenemos pasiones, tristeza, alegría, miedo, valor, amor, odio. Así es que eso de buscar la imperturbabilidad, pues es una quimera, es una ilusión, no tiene nada que ver con nuestra realidad. También te proponen para de sufrir, porque en la vida tú has venido a disfrutar, a ser sano, a ser rico, a gozar y a disfrutar. También es una mentira, porque somos gente que tenemos pasiones. Entonces la tristeza a la que se refiere Jesús es por el bien que van a perder, que es el mismo Jesús. Me verán y luego me volverán a ver, dice Jesús. Pero mientras no lo vemos, pues estamos con esa tristeza. La tristeza, que es esta sensación desagradable y es un abatimiento, es un decaimiento en el ánimo, pues te sirve o para salir adelante o para estancarte. Por eso Jesús les dice: yo voy a resucitar al tercer día. Porque con la promesa la esperanza resurge, y entonces la tristeza no se convierte en depresión, porque la depresión es la falta de esperanza. La gente deprimida es porque vive sin esperanza o le falta esperanza. Pero la esperanza se basa en una promesa, en la de Dios, porque al fin de cuentas el hombre está llamado a la felicidad.
es un anhelo a ser felices, a no sufrir efectivamente ninguna sensación de malestar o de desánimo que vienen con las traiciones, con la negación, con el abandono, con la tortura, con la cárcel. Todo eso es producto de la lucha tenaz que se tiene por arrancar a Jesucristo del corazón de los hombres. Por eso dice Cristo, no tengas miedo. ¿A qué le van a tener miedo? A que te metan en la cárcel, a que te difamen, a que te calumnien, a que no tengas que comer. En Hechos de los Apóstoles, no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte, porque muchos pertenecen a mi pueblo. Entonces ahí tienes la fraternidad que te apoyará. Por eso tú no tengas miedo, tú habla de lo que tienes que hablar. Por eso el Papa León dijo, yo no estoy aquí para darle gusto a ninguna ideología. Yo estoy aquí para hablar de la verdad. Entonces nosotros no tenemos que claudicar en nuestro deseo de felicidad, en nuestro anhelo de felicidad, que es Dios mismo, que es la consecución, la posesión de un bien, y ese bien es Dios. Y en esta lucha estamos nosotros. Entonces, cuando estás triste, la razón de tu tristeza te impulsará a buscar la alegría, la felicidad. Pero la tristeza, por ejemplo, que dice toma un buen vino, o toma alcohol, o báñate, o descansa, o duerme, como dice Santo Tomás de Aquino, busca algo que te cause placer, porque es contrario a esa experiencia de malestar. Pero está hablando en el sentido del bien, que es Dios. No te está diciendo emborráchate, sé un pervertido, que eso es lo que lleva la pasión. Con una persona que conocí que fue, pues desgraciadamente, agredido en su identidad por un club de perversos de ese lugar, que lo componían varios adultos que se encargaban de niños en verano. Y como las mamás andaban ahí con voluntarias de Club de Leones, de Cruz Roja, en la iglesia, pues entonces le encargaba a esa gente a sus hijos, porque se iban de campamentos y todo eso, y ahí eran, perdían la identidad respecto a su género por los abusos. Y después, como no se identifica con lo que es, pues entonces empieza a tratar de olvidar con el alcohol y se vuelve un alcohólico, y para tener dinero empieza a engañar y empieza a cometer fraudes, pero sigue tomando. Todo eso, la tristeza de su desolación por ese mal que ha sufrido y por el mal que siempre estás echándolo, no lo mueve a buscar el bien, sino lo mueve a destruirse, a buscar el mal. Y entonces ahí en Facebook vi una invitación que hacía, ¿no? Tengo ganas, ¿quién está por aquí? Yo estoy en tal lado. Pero con una agresividad, como cuando no has comido en varios días o no has bebido agua en varios días, así con esa desesperación, con esa acción directa de invitar al pecado, ¿no? Bueno, todo eso conduce a no solo a negarte y a luchar por ti, y niegas la verdad y empiezas a creer mentiras y a sentarte en esas mentiras, y el fin es la muerte física y también la eterna, si no te arrepientes en el infierno. Por eso, cuando uno habla así, como queriendo dar ejemplo de espiritualidad, citando que la violencia y la agresividad son malas, están equivocados.
Porque la violencia y la agresividad son, queridos hermanos, moralmente calificados cuando se realiza la acción. No porque seas enojón quiere decir que seas mala persona. Entonces, cuando nosotros distinguimos que hay una pasión neutra y que mi actuación o mi acto lo va a determinar como bueno o malo, está en función de Dios, de la revelación, de la búsqueda de la felicidad que es Él mismo. Y entonces ahí puedes distinguir. Pero no decir, ay, es que ese es enojón, ese es agresivo, ese es violento. Y Jesús dice que el reino de los cielos exige violencia y solo los violentos lo arrebatarán. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿O qué entiende la gente por eso? Y entonces no se trata de ser melínfulos, no se trata de andar acariciando la espalda siempre y dándose de besos. No es eso. Si tu hijo está equivocado, tú ejerces violencia sobre ti mismo para corregirlo. Si eres alcohólico, ejerces violencia para dejar de ser alcohólico. Tu agresividad se va buscando el bien que es tu salud. Si no, ¿cómo lucharías? Por eso dice San Pablo en los Efesios que revístete de las armas de Cristo porque estás en lucha. ¿Te imaginas un soldado sin el equipamiento y sentándose en flor de loto para luchar? Y respira y concéntrate, que nada te saque de tus casillas. Eso no es la vida real. La vida real está compuesta de pasiones que son los motores del alma. Uno se mueve por el placer o se mueve por el dolor o se mueve por la tristeza. Fíjense, la envidia es tristeza por el bien ajeno. Entonces, esta tristeza es mala porque está haciendo, al mismo tiempo que una pasión, está enganchada en el pecado. Pero sería diferente si tu tristeza fuera porque ofendiste a Dios, porque prometiste algo y no lo cumpliste, porque dejaste de luchar y te dejaste vencer por algún vicio. Esa es la tristeza que te va a empujar, ¿no? Fíjense cómo los alcohólicos pueden vencer el alcoholismo, no con sus grandes promesas en los juramentos. ¿Cuánto tiempo vas a jugar? 6 meses, 1 año. ¿Y cuánto llevas tomando? 10 años, 5 años, 3 años. Pues no. ¿Por qué? Porque no va a poder. Hay que ir paso a paso. Es una escalera. Entonces uno no debe de creer que uno por sí mismo puede salir de eso. Uno tiene que sanar la razón por la cual uno es borracho. Y entonces tienes que entrar en ti mismo. No es dejar de tomar como dicen, sino saber la razón por la cual tomas. ¿Por qué? Por el desamor, por el abandono, por el desprecio, el rechazo en mi infancia. Bueno, entonces tienes que sanar, perdona a la persona que te hizo daño. Porque generalmente todos los vicios vienen de una experiencia traumática en la niñez o en la adolescencia que hace que la persona no se quiera y busque su autodestrucción. Todos los vicios son autodestructivos. Todos los vicios te llevan a perder la salud, te llevan a perder la paz, te llevan a perder la familia, te llevan a perder el trabajo, te llevan a perder dinero. Todos son autodestructivos, todos. Por eso se llaman vicios. El vicio es un hábito malo, la virtud es un hábito bueno. Por eso aquí engarzamos con lo contrario al pecado, que es la envidia, tristeza por el bien ajeno. Y entonces, ¿la virtud cuál sería? La virtud sería que en medio del dolor uno sepa ofrecerse a Dios como una víctima inmaculada y santa a Dios. Estoy padeciendo esto, me está faltando esto, no tengo esto, pero yo confío en ti y me encomiendo a ti. Y entonces ya estás usando la fuerza de la tristeza
para acercarte a un bien que te va a levantar, un bien que te va a sanar, un bien que te va a restaurar. Entonces, ¿cómo empieza? Si Dios dice, tú eres precioso a mis ojos y yo te amo, tú eres valioso y yo te amo, tú eres importante para mí y yo te amo, ¿en dónde está el defecto en la respuesta del hombre? En que el hombre no se ama, en que el hombre no se entiende, en que el hombre no se comprende, no se acepta. Y como yo he sufrido mucho, entonces voy a destruirme. No tiene sentido la vida. El mayor problema de los jóvenes es el suicidio, porque no encuentran la razón de vivir. Porque ya no se les enseña a Dios, ya no se les predica a Jesucristo. Tienen miedo de que les digan que son retrógradas, tienen miedo que se les digan que son mochas, tienen miedo que se les diga que son ratones de sacristía, tienen miedo al qué dirán. Como si esa gente que te criticara fuera mejor que tú, o como esa gente que te atosiga, ¿qué te pasas todo el día en la iglesia? ¿Qué estás buscando? Entonces todo eso es a lo que tú te debes de enfrentar, pero con valor. ¿Por qué no vas a la iglesia a misa? Es que tengo que darle de desayunar a mi esposo, pues déjale servido. No, porque se enoja. Bueno, tu marido no es Dios. Tú naciste para salvarte y lo primero que debes de hacer es buscar tu salvación. Y tu marido vino a la iglesia y dijo que prometía ser fiel, no próspero en el adverso, en la salud y en la adversidad, y que no te faltara nada. ¿Cómo él, tan egoísta, quiere que te falte Dios en la vida? Es el problema de la gente cobarde, miedosa, que no lucha por lo que vale la pena. Lo que vale la pena en la vida es Dios. Entonces primero es Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces que te critique, que te regañe, que te malentienda, ¿y eso qué es a comparación de las gracias que recibes del que te creó y del que te llama a salvación? Su dolor se convertirá en alegría, su tristeza se convertirá en alegría. ¿Qué importa que te digan de cosas? Es lo que dice Jesús. Y por eso pone a una mujer que tiene dolores de parto, pues así a ti te duele y te cuesta venir a escuchar la palabra de Dios y a recibir a nuestro Señor, pues deberías sentir el gozo de al recibirlo, la fortaleza, la iluminación, el consuelo, el alivio, la comprensión, el cariño, la ternura, la dulzura que solamente te puede dar Dios, tu Creador, tu Hacedor. Esa es la alegría de la que habla nuestro Señor. Es una alegría que empieza en ti y que tiene su culmen en Dios, en la posesión de Dios. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. ¿Por qué sucede todo esto? Porque nosotros tenemos una vida natural y también tenemos una vida sobrenatural. O sea, tú puedes vivir sin venir a misa, sin escuchar la palabra de Dios, sin recibir los sacramentos, y puedes dormir, comer, viajar, estudiar, superarte según. Sí puedes vivir así, pero eso es bestializarse, porque estás dejando aparte lo que te hace mejor persona, mejor cristiano, mejor hijo de Dios. Estás perdiendo de vista el sentido de la vida. ¿Para qué estás aquí? Para que fueras bueno como Jesús, para que hicieras el bien como Jesús. Ese es el fin. No para que te destruyas o destruyas, no para que te hagas mal o hagas mal. Así es que tenemos que aprender a distinguir y hablar con propiedad. Entonces, la agresividad buena es la que te lanza a luchar y te sostiene en la lucha hasta que venzas. Vean en esa imagen donde están en lucha los dos pueblos, el hebreo y el contrario, y cuando baja las manos
empieza a ganar el contrario y tienen que sostenerle las manos para que no las vuelva a bajar. Es un esfuerzo, sí, es un sacrificio, sí, se le cansan las manos, sí, pues precisamente esos dolores habla Jesús. ¿Tú crees que los que hemos vivido en vicios no nos cuesta dejarlos? ¿Tú crees que no debemos ejercer violencia contra nosotros mismos para no ir al ambiente que nos invita al vicio, con los amigos que nos invitan al vicio, porque nos sentimos comprendidos ahí? ¿Tú crees que eso no cuesta, que no duele? Claro que duele, a eso se refiere Jesús. Es mejor estar en tus 5 sentidos que estar, queridos hermanos, viodo o con la pérdida de alguno de tus sentidos, porque eres menor, eres inferior, te expones a la muerte y expones a otros a la muerte, solo por tus vicios, solo por tu cobardía de no enfrentarte a lo cotidiano, que es un reto y que es una oportunidad para demostrar que el fin es lo bueno, el bien, que es Dios, la aspiración a la felicidad. ¿Tú aspiras a ser feliz? Pues tienes que hacerte lucha para venir a escuchar la palabra de Dios, para atender a lo que Dios te quiere decir. Entonces, sin la agresividad y sin la violencia no podrías luchar. Por eso Jesús dice, el reino de Dios exige violencia y solo los violentos lo arrebatarán, se refiere a eso. ¿Eres un vicioso? ¿Eres un lujurioso? ¿Eres un pervertido? ¿Quieres el reino de Dios? Tienes que hacerte violencia. Tienes que obligarte a dejar eso. Y tienes que obligarte a seguir esta disciplina que te va a llevar a la salud, lo que se llama la sanación. Y una vez liberado, tienes control de ti mismo y entonces ya no te van guiando tus instintos, ni tus traumas, ni tus complejos. Entonces vean cómo es todo lo contrario a lo que te proponen, por ejemplo, con la nueva era de la yoga y de la imperturbabilidad y todo eso. Eso es mentira. Así que todos nos enojamos, todos nos alegramos, todos lloramos, todos vivimos a veces desconsolados, todos. Y entonces, cuando la pasión te sirve para el bien, es buena. ¿Estás triste? ¿Por qué? Pues porque engañé a mi esposo. Qué bueno, porque estás reconociendo que hiciste un mal. Y ese dolor, eso que no te deja estar así, es tu conciencia que te está remordiendo. ¿Estás arrepentida? Sí. ¿No lo vas a volver? Sí. Esa es la tristeza buena. Pero si una señora dice que está triste porque no consiguió al amante, pues esa es tristeza mala. Como decía una señora que su marido le mandan fotos de esas señoras que andan queriendo consuelos carnales y a veces se los mandan en traje de rana y dice ella, ¿y cómo es posible si los domingos ahí va con la cruz alta en la liturgia? ¿Cómo no va a ser posible? Claro que es posible, ¿no? Los hombres cazadores buscan presas en donde creen que hay necesidades de ese tipo. Entonces, ¿te vas a dejar cazar? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde te vas a hacer violencia, no? ¿Dónde vas a poner en su lugar a esta persona, no? Bueno, y él siendo casado. Bueno, todo eso es parte de la vida. Entonces te va a afectar siempre algo. Y al afectarte estás siendo sujeto de pasión. Sobre ti se está ejerciendo una sensación desagradable o un malestar. Pero entonces esa sensación desagradable y ese malestar, úsalo para buscar el bien, que es Dios mismo, y ofréceselo a Dios, y entonces todo eso te dará la fortaleza de soportar y de hacerte más fuerte cada día. Como luego me dicen las personas, fíjense que me gritaron enfrente de la gente y a mí no me gusta que me griten y está mal eso, y le digo, ¿por qué va a estar mal?
No, es que no debe de ser así. Bueno, así es la persona. ¿Qué quieres hacer? No, es que eso no es así, eso es una falta de educación. Pues será eso, pero te estás santificando. Y tú lo estás santificando. ¿Por qué? Te tienes que armar de paciencia para tolerar, para soportar. Entonces la gente cree que tener buenos modales es signo de una espiritualidad sana. No, es signo de hipocresía. No, a Jesús le dice: no te lavas las manos y comes. No está permitido que entres en panteones y entras. No debes de tocar a mujeres que sangran y las toca o te tocan. No debes de tocar a gente impura y las tocas. ¿Qué falta de educación tiene, no? No, no es eso, no son buenas costumbres. Es la vida de alguien que sabe y tiene un propósito, y ese propósito es Dios. Y que sabe que no lo ensucian las cosas que pueda llegar a ser, ¿no? En cuanto a lo exterior. Porque Jesús dijo: ¿de dónde salen todas sus maldades? Que son 12, de tu corazón. Lava el vaso por dentro y después saldrá de ti buenas cosas. Pero lavas el exterior y tu interior está lleno de podredumbre. Entonces hay que entender. El otro día estaba allá en el Ministerio Público y me decía la licenciada que ahorita lo que está de moda es acusar a los hombres de acoso sexual a mujeres. Entonces, si alguien se quiere vengar de ti, te va a acusar de eso. Y en lo que son peras, son manzanas, ya te detienen. ¿Por qué? Pues porque para ellos eso es la justicia. En lugar de averiguar, en lugar de investigar, en lugar de ver la fama de la persona, ¿no? Eso lo usan ahorita en el metro para extorsionar a los jóvenes, ¿no? A los señores. Así que la necesidad, queridos hermanos, va creando este tipo de mentiras que te hacen daño. Porque al fin de cuentas te sales con la tuya, pero eres mentirosa. Y una persona mentirosa, ¿quién va a confiar? Te haces daño. Pero ellos se creen más listos que uno. Por eso nosotros tenemos la posibilidad de oponernos con la medida proporcional al mal con el que te ofenden, te agreden. Porque Jesús le dijo: si he dicho algo malo, dime en qué, si no, ¿por qué me pegas? Así es que hay que tratar, queridos hermanos, de quitarnos toda esta basofia ideológica que se ha metido en nuestras mentes, de pensar que el fin del cristianismo es conseguir la imperturbabilidad. Eso es del hinduismo, eso es del budismo, que son religiones naturales en donde el hombre busca a Dios a ciegas. Pero nosotros vivimos y creemos una revelación, una religión sobrenatural revelada. Ya no tienes que buscar a Dios porque Dios te buscó y te encontró y se reveló a ti, te dijo quién es, qué quiere de ti, qué te ofrece, cómo puedes alcanzar lo que te ofrece. No te deja solo, te da el Espíritu de Dios para que llegues allá. Y entonces cuando la persona va con esas prácticas, convierte su fe en una fe natural, como el que se sube a un micro y cree que el que va manejando sabe, que el chofer sabe manejar, ¿no? O vas con un doctor pensando que es doctor y a lo mejor no es doctor, pero tú tienes la fe de que es doctor. O un dentista y que no, a fin de cuentas no lo son. Como esa psiquiatra que dice que era psiquiatra, ¿no? Entonces estamos sujetos a todo eso. Entonces tienes que luchar por lo que vale la pena, y lo que vale la pena es Dios en esta vida y sus mandamientos, en el cumplimiento de sus mandamientos. No tener esa idea de a quién le dan pan y llora, no. Pues lloras si te comes un pan que no es tuyo, ¿no? Fíjense cómo se va acomodando esta cultura al pecado y cómo esta cultura no solo anima a pecar, sino que se ejerce vanagloria, ¿no? Porque mientras más pecador eres, mejor persona, según este mundo, ¿no? Por eso, si Jesús le dice: no robes, no mates, no calumnies, no ofendas a Dios, no ofendas a tus padres, no robes,
entonces el mundo se entristece, porque el mundo lo que quiere es todo lo contrario: robar, matar, engañar. Quiere sustituir a Dios. Así es que tienes que hacerte violencia a ti mismo para dejar todo aquello que no es Dios. Y se empieza por conocerte. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Qué es lo que me hace reaccionar de tal manera? Es un autoconocimiento, es un clavado a tu interior, una introspección, para ir descubriendo cuáles son los resortes que te van empujando en la vida, que se convierten en pasiones. Entonces, pues una persona que es abusada de niña, o le gusta o no le gusta, y si le gusta se vuelve promiscua, y si crece va a ser promiscua. ¿Por qué? Pues porque así es la persona, tiene esas pasiones. ¿Cómo puedes sentir gozo ante un ataque tan inhumano, vejatorio, no? Pero así es. Como le decía a una niña que ha sufrido de violencia sexual desde niña, y su padre no la reconocía y ahora ya la reconoce, y que se la repega y que la quiere toquetear, y ella está adolescente, y le digo: no te dejes, dile que hay leyes y que tú denúncialos si se quiere pasar de listo, ¿no? Porque ya me empieza a contar todo lo que está haciendo y todo lo que hace, ¿no? Pues no, desconoce a la pasión desordenada, desconoce en quién quiere satisfacer sus apetitos, ¿no? Por eso San Juan de la Cruz dice que el pecado es ciego, te ciega, te atormenta, te enturbia y te cansa. El deseo de placer, por ejemplo, exige que lo satisfagas, no importa con quién, no importa en dónde, no importa a qué horas. El que es esclavo del pecado está pensando cómo satisfacer ese deseo, ese instinto, ¿no? Ese apetito. No importa, porque el pecado te ciega. Así es que nosotros tenemos que aprender al dominio de uno mismo, pero cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, yo soy vicioso, pues recibo la gracia de Dios, y la gracia que recibo la conduzco hacia el vicio que estoy padeciendo, y se convierte en una virtud. El hábito malo se vence con el hábito bueno. El tomar, porque crecí en desamor, yo sé que la razón es el desamor, me amo, me acepto, reconozco a Dios como el amor mismo y me dejo amar por Él, entonces se convierte en virtud. Y por el amor que le tengo a Dios, el amor que ya me tengo a mí, dejo de destruirme y empiezo una vida diferente, con sentido, con propósito. Ya no busco mi muerte ni mi destrucción, busco mi salud, busco la paz, que no es ausencia de conflicto como el mundo te lo quiere hacer ver. La paz, como decía el Papa León, ¿no? Yo vi a gente consagrando a sus hijos en medio de lágrimas, en medio de situaciones difíciles, de pobreza, de hambre, de necesidad. La persona confiando en la Virgen, rezando el rosario. Yo vi a gente pobre, generosa, que ofrecía un plato más de comida al que llegaba. Yo vi a jóvenes que ofrecían su castidad a Dios, y que era un ejercicio de la libertad y no de represión. Esa es la paz. Dice: la paz se enseña en casa, se aprende en casa. En tu corazón empieza la paz. Pero la paz es esa fuerza y ese valor que te da Dios para no perder lo que vale la pena en esta vida. Me decía una señora que ya no soporta porque va a un lugar y huele a podrido, huele a cadáver. Que va caminando y la tocan. Que está en la cama y se le enciman. Desde hace unos meses, ¿no? Y entonces se desesperan y van buscando. Yo ya la he atendido otras veces. Digo: ¿pero qué hiciste? Entonces creen que con que yo le haga la oración que corresponde, se van a liberar. No, tienes que saber por qué estás viviendo lo que estás viviendo.
y tienes que renunciar a lo que hiciste. A ver, dime, ¿qué hiciste? No he hecho nada. Pues sí, pues si está detrás de ti es por algo, ¿no? Es que con mi marido era muy borracho, yo lo invocaba. ¿A quién invocabas? A ese. ¿Y qué decías? Que me llevara porque si mi marido seguía de borracho, que me ayudara a que saliera de borracho. Pues ¿para qué lo llamaste? Fíjense, es una cosa buena que quiere que su marido deje de ser un borracho, pero no invocas al diablo para eso. Es que era para espantarlo a él. Y bueno, lo llamaste y está pegado a ti. ¿Y qué voy a hacer? Pues lucha. Sé fuerte, no tengas miedo. Si te acecha, di Jesús en ti confío. Así, con esa convicción con que tú llamaste al malo, ahora debes de llamar a Jesús. Pues si no renuncias, no se van. Entonces, ¿por qué lo invocaste? ¿Dónde aprendiste eso? En la televisión lo vi. Bueno, ¿ven cómo todas las cosas pueden usarse para bien o para mal? Porque otra persona dice, yo lo veo y no lo hago. Pero esta persona dijo, bueno, si es un recurso lo usaré. Pero así no se quita a una persona de ser borracho. Así es que luchen, no tengan miedo, prediquen, vivan lo que prediquen. Y lo que predicamos lo celebramos. Y lo que celebramos, queridos hermanos, es motivo de agradecimiento a Dios nuestro Señor que te llama a la felicidad. Por eso en esta vida solo aspiramos a la felicidad y en momentos de alegría. Agárrate de esos momentos de alegría. En cada victoria que tengas en contra de vicio, pecado, mala inclinación o tentación, celébralo con gozo porque es la victoria de Cristo en ti. Y Cristo te va a dar la victoria total, completa, cuando tú te abandones enteramente a Él y cuando tú confíes solamente en Él. Porque Él todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. El bien es Dios, la verdad es Dios, la alegría es Dios. Y si te entristeces, con tu tristeza te sirve para dejar aquello que te apartó de Dios. A Dios nuestro Padre que nos ama y pidámosle con fe diciendo, escúchanos Señor, por el Papa y los obispos para que guíen al mundo con la luz del Evangelio, para que no tengamos de predicar la verdad y el bien que es Dios. Oremos. Para que usemos nuestras pasiones para crecer en la gracia y en las virtudes, para que nuestra tristeza se convierta en alegría por el gozo de recibir a nuestro Señor, para que sintamos esta alegría de la victoria de Cristo sobre el demonio, el pecado y el infierno, para que comuniquemos a todos los demás el gozo de estar con Dios, por las intenciones de esta Santa Eucaristía, por las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por las que nadie pide, por las personas que están afectadas por depresión, angustia o algún trastorno emocional, para que se muevan por la fe, la esperanza y la caridad a la búsqueda de Dios, por nuestra hermana Atenas y Mónica, para que Dios la sostenga en la prueba, adiestre sus dedos para la batalla y les participe de su victoria, por nuestros hermanos difuntos Miguel Acuña Álvarez, Luis Felipe Mora, Alan Omar Cruz Mendoza, Ofelia Domínguez, Guillermo Guajuca, Víctor Guzmán. Oremos. Señor Dios eterno y todopoderoso, escucha las súplicas que tu pueblo te dirige a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Te pueden sentar. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud,
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos, hermanos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que el efecto santificador que prometió tu palabra se cumpla en todas partes por la predicación evangélica y que conforme a lo que anunció el testimonio de tu verdad, lleve a plenitud nuestra adopción filial. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina inmortal y glorioso, recibe estas ofrendas con bondad de tu familia santa para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz es vivir unidos a Jesús. Como hermanos, se dan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que la gracia de Cristo los fortalezca. Podemos ir en paz. Oración por las vocaciones. Padre Santo, que en tu